Ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo Brujos y Científicos. Un programa hecho por gente que a veces apela a la brujería y otras se pone rigurosa con la ciencia. Seguimos haciendo Brujos y Científicos, abrimos la segunda hora, vamos a estar a las 16 aquí en el aire de la azotea donde se respira mejor. Vamos a meternos en temáticas gremiales, amigos, como saben que lo hacemos en cada semana. En este caso vamos a hablar sobre los trabajadores judiciales, porque tenemos en línea a Julián Villarreal, que es el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense aquí en Mar del Plata. Julián, buenas tardes, Valentín Belsa te saluda. ¿Qué tal, Valentín? Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer saludarte. Bueno, tuvieron la semana pasada una jornada de paro, de asambleas. ¿Qué está pasando, Julián? ¿Cómo podemos describir este momento para los trabajadores y las trabajadoras judiciales? Bueno, estamos en una situación que a partir de la semana pasada, de dos medidas contundentes de fuerza que se hicieron en toda la provincia de Buenos Aires, por las cuales se escucha bien, perdón, ante todo, porque se escucha con un poco de... ¿sí? Se escucha perfecto. Bárbaro. Bueno, se puso en cuestión, se generó un conflicto a partir del incumplimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia Provincial a un acuerdo al cual se había arribado a fines del año 2025, luego de varias reuniones con el sindicato, por el cual la Corte se comprometía a firmar un ítem que permitía atenuar la situación de 6.000 trabajadores y trabajadoras judiciales que se encuentran debajo de la línea de pobreza en toda la provincia, centenares de ellos en el Departamento Judicial de Mar del Plata. La Corte, en la reanudación de la paritaria este año 2026, no cumple con este acuerdo, y a partir de ese incumplimiento que genera un agravamiento en la situación de estos 6.000, repito, compañeros y compañeras trabajadores, trabajadoras judiciales que están lejos por debajo de la línea de pobreza, el sindicato considera que estamos en una situación de conflicto y realiza diferentes medidas de visibilización, concientización y un paro el día miércoles pasado, que se hizo en las puertas del Foro de Familia, a donde concurrieron un montón de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esta situación y muchos compañeros y compañeras que son solidarios con lo que está pasando respecto a esta situación. Nosotros creemos que realmente la cuestión de fondo tiene acá que ver mucho, aparte del incumplimiento de la Corte, con un agravamiento de las condiciones de trabajo en todos los fueros del Departamento Judicial de Mar del Plata, que está derivada de las gravísimas condiciones socioeconómicas en las cuales se encuentra la población marplatense a partir de las políticas de ajuste que han generado una recesión muy grande en toda no solamente en Mar del Plata, hablo de la provincia, hablo en todo el país, ¿no? Pero acá nos toca hablar de Mar del Plata. Cualquier oyente entenderá que la temporada de verano que pasó fue un fracaso en toda la línea, y por lo cual eso trae aparejado que este invierno va a ser largo y va a ser muy seco a nivel de recursos, y que esa sequía de recursos, porque la gente no tiene plata en el bolsillo, producto de que no se aumentan los sueldos, cierran los comercios, la gente queda en la calle, eso va repercutiendo de la manera que le voy a contar ahora. El Poder Judicial se divide en diferentes fueros que comprenden temáticas específicas que abordan problemas que se van dando en los diferentes ámbitos de la vida comunitaria. Les doy un ejemplo. La justicia del trabajo se encuentra realmente colapsada por la cantidad de despidos que ha habido y los juicios laborales que traen en consecuencia el cierre de fábricas, de comercio, de pesqueras. Bueno, eso por un lado. La justicia de familia se encuentra sobrepasada porque esta problemática socioeconómica, más el consumo problemático que cruza de forma toda la sociedad, está colapsando el fuero con situaciones de violencia familiar, consumo problemático que requiere internación,
juicios de alimentos, Claro. todo tipo de reclamos que están colapsando el foro de familia. La justicia penal, le puedo decir exactamente lo mismo. El sistema penal, lo explico para la sociedad, Sí, para la sí. comunidad, se caracteriza por seleccionar determinada clase de delitos. Bien, se detienen los delitos que son, digamos, de baja elaboración intelectual, ¿no? Los robos desesperados, los robos de quienes muchísimos son adictos, el tipo de delito rudimentario, Ujú. que es el que lleva adelante determinada clase o porción social, que son los que pueblan, guste o no guste, la cárcel de Batán y todas las cárceles de la provincia y del país. Ujú. Basta con ver los socioambientales de los domicilios, en los barrios en los cuales viven las personas que están en Batán, para saber de dónde vienen, y lo puedo decir porque yo tengo 15 o 20 años de trabajo en la defensa pública como abogado y funcionario, conozco la realidad, ¿no? Y sé de qué lado vienen los socioambientales, de qué barrios, y sobre todo sé de qué barrios no van a venir. ¿A Exacto. qué voy con esto? Entonces, este agravamiento también está sobrepasando la justicia penal. Lo mismo pasa con la justicia comercial. El derecho civil y comercial es el que, por ejemplo, tiene que resolver respecto de los desalojos, de las quiebras, de los incumplimientos de los documentos que no se levantan por corte de la cadena de pagos, Ujú. que está pasando en toda la ciudad, las ejecuciones de pagaré, los préstamos que no se pueden pagar a los bancos, todo eso va al circuito, al fuero civil y comercial, y lo está realmente sobrepasando. Y así podría seguir dando otros ejemplos de qué estamos detectando. Y esto ha generado también un trabajo enorme en estos sectores que nosotros representamos, de trabajadores y trabajadoras, que encima 6.000 de ellos se encuentran bajo la línea de pobreza. O sea, tienen una demanda laboral terrible en temáticas complejas y no llegan a fin de mes, no pueden pagar un alquiler, no llegan a llenar la heladera. Nos damos cuenta porque muchos son afiliados y afiliadas y vienen al sindicato a pedir un préstamo, por ejemplo, para poder hacer un depósito para alquilar un departamento Claro. o una casita, porque no la tienen. Entonces, por eso es que estamos en situación de conflicto ante el incumplimiento de la Corte. ¿Cómo se sostiene, Julián, digo, en ese contacto, en esa charla con los afiliados de ustedes, con los trabajadores judiciales, en la perspectiva futuro, digo, de lo que se viene para este año, de seguir trabajando en la justicia en estas condiciones? Bueno, yo destaco siempre la vocación de servicio y el amor por el trabajo que tienen los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, eh, sin cuyo compromiso, su esfuerzo tan grande, sería imposible llevar adelante el trabajo en los juzgados, en las fiscalías, en las defensorías, en las diferentes reparticiones de la Corte. Le doy un ejemplo. Acá tenemos 2 electricistas para 40 edificios en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Muchos edificios colapsados, viejos, alquilados en situaciones pésimas. Bueno, 2 electricistas para hacer ese mantenimiento. Y así podría seguir con los gasistas, los pintores. Bueno, es el compromiso denodado de esos compañeros de la parte de arquitectura que laburan todo el día y que tienen lesiones en los hombros, en la cintura, producto de la sobrecarga de trabajo en ese tipo de laburo, el que permite que funcionen los edificios. Lo mismo pasa con los trabajadores y trabajadoras del área de informática, ¿no? Ujú. Las computadoras viejas, muchas veces obsoletas, con las cuales se sigue trabajando, requieren de un mantenimiento que lo hacen los trabajadores y trabajadoras de la parte de informática. Y así con los despachantes de cada uno de los fueros. Es con compromiso, con amor por el trabajo y responsabilidad con la comunidad. Ahora también, obviamente, nosotros como sindicato, como herramienta político-sindical, porque me enorgullece decirlo, Ujú. la Asociación Judicial Bonaerense, que integra la CTA de los trabajadores, no solamente un sindicato que concibe que el rol del gremio es pedir 2 o 3 puntos de sueldo, sino que es mucho más, como herramienta política sindical, la que tiene que llevar adelante el gremio para incidir en la realidad a favor de proyectos políticos que sean amigables con el laburante y no enemigos del trabajador, que procuren aumentar sus salarios, sus condiciones de trabajo dignas, su jubilación, su sistema de salud, y no atacarlo en toda la línea para empobrecerlo. Y por eso creemos que el sindicato es una herramienta importante de concientización para adentro, hacia los afiliados y afiliadas, para que en el momento de poner el voto, en el momento de luchar por sus derechos, sepan bien contra quién están peleando. Y en esto quiero ser claro. Ujú. Espero haberlo sido hasta ahora. Para mí es importante, Eh, Julián, también porque no es solo sí. un comentario en año electoral, sino también en los años intermedios. Digo, ver la foto completa de lo que pasa independientemente de lo que vote cada uno, bueno, saber qué es lo que eso conlleva, ¿no? Totalmente de acuerdo, Valen, totalmente de acuerdo, es así. A ver,
nosotros tenemos que concientizar a los afiliados y afiliadas de que su voto va a repercutir directamente en su calidad de vida en los próximos años. Que no es que se vota con enojo o que no corresponde votar con enojo, con deserción, sino que hay que pensar muy bien, porque lamentablemente en la historia argentina en los últimos años se repiten los nombres de quienes están atrás de las políticas que han vampirizado el sueldo del trabajador. Claro. Se repiten los Macri, los Sturzenegger, los Domingo Cavallo, se repiten los Esper, se repiten los Caputo, que nos endeudan y nos vuelven a endeudar, y todos esos apellidos que no son por ahí la primera línea de un proyecto de gobierno que se vota porque no están adelante de la lista, pero que están atrás, porque son esos sectores económicos de poder a quienes representan, hay que votar pensando que si esos tipos llegan al gobierno van a joder al trabajador, inevitablemente porque es su ADN, y los intereses que representan están en contra de los intereses del laburante. Y eso también, como sindicato, tenemos la obligación de concientizar a nuestra población. Y además el gremio no se agota solamente para adentro. Nosotros somos servidores públicos. Claro. El sueldo del trabajador judicial lo paga la vecina que compra el litro de leche. Lo paga hasta el franela que está cuidando la calle y va a comprar un paquete de cigarrillo o un alfajor al kiosco y paga el IVA. Y todo eso indirectamente llega al salario del trabajador judicial. Y nosotros se lo hacemos saber. Nos esforzamos porque los trabajadores y trabajadoras tengan empatía con el resto de nuestra población que está padeciendo. Para nosotros es importante, Julián, tener el panorama de los trabajadores judiciales y todo el panorama social. Como siempre, queremos agradecerte este ratito aquí en Brujos y Científicos y obviamente estamos a disposición, ¿eh? Sí, por supuesto, muchas gracias y siempre dispuesto para hablar de temáticas como, por ejemplo, la situación de la gente en situación de calle o cuestiones de derechos humanos, el sistema de salud, porque todo eso también tiene que ver con el Poder Judicial. ¿Por qué le digo esto? Los derechos constitucionales a la salud, al trabajo, a la vivienda digna, a la educación, cuando son afectados se resuelven en el sistema judicial. Claro. Los derechos constitucionales vía amparo pueden revertir políticas públicas negativas a través del sistema judicial. Por eso también es muy importante la herramienta para la población de que sepa que tiene derechos y tiene que hacerlos valer. Julián, como siempre, un placer. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Gracias, Valentín. Saludos a la audiencia. Muy amable. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Julián Villarreal, el secretario general de la AJB en Mar del Plata, la Asociación Judicial Bonaerense, y esto que decíamos y que sostenemos siempre, no es solamente hablar de la situación de un gremio, sino de lo que pasa en la sociedad en general y de cómo afecta también a las condiciones de trabajo. Hablábamos al arranque del programa, en la primera hora, de lo que pasa con la justicia, lo que pasa con la cuestión vial, con la inseguridad, bueno, también repercute en los trabajadores de la justicia, por eso queríamos tener el testimonio de Julián Villarreal, amigos, aquí en Brujos y Científicos, que continuamos de esta manera. Estoy volando por tu lengua, babe. Me hace sentir como el dragón que soy. Vamos en subida, nuestra redención. Rumbo a la suite, la cita es con Dios. Me quedo acá, que afuera los pálidos controlan esta ciudad, babe. Vine a cantar, transpirando el funk. Yo sé
Temazo que eligió Julita González en esta tarde. En el año 2026 salió un disco, día 3, y en ese disco estaba este tema. Me quedo acá, Dante Spinetta y Juanse. De chicos, nos decían que debíamos estudiar de memoria. Pero en Brujos y Científicos, la historia se estudia con memoria. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Abrimos el espacio del profe Federico Mendoza Correa para pensar y debatir juntos. ¿Para qué sirve pensar? Se preguntan los científicos del palo y así presentamos a nuestro querido Fede Mendoza Correa. ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Los dos de negro nos hemos venido. De negro. Hace bastante que no estaba acá, presente, contento de volver en esta temporada. Pasaron muchas cosas. Pasa de todo, lo que pasa es que como está el mundo, una semana es una eternidad. Una semana es una eternidad. Ayer mientras preparaba la columna, justo, bueno, se me ocurrió que tenía que mencionar algo acá en la radio que tiene que ver con el trabajo de la docencia. Estaba buscando información sobre algunos de los casos de violencia escolar, que ahora vamos a entrar un poquito en ese tema, pero mientras lo buscaba me acordaba que tenía la idea de que se me vencía el plazo para inscribirme en los listados oficiales docentes. Ok. ¿Sabés cómo funcionan los listados oficiales? Sé que es por puntaje, pero no, sé que se compran los puntos, Bien, pero no sé más que eso. Primero es un trámite, como todo lo que tiene que ver con la docencia, burocrático, espantoso. Está hecho para que a uno lo espante. Es como si fuera, ¿viste la serie de Severance? Sí, qué la buena escena serie. que ellos buscan en la compu y cuando están como cerca de algo que les causa terror, miedo, una incógnita, sienten ese rechazo y ahí es como que están haciendo las cosas bien. Es muy buena. La página está diseñada de esa manera, es como un formulario enorme. Vos vas poniendo tus datos personales, después te van pidiendo, por ejemplo, bueno, tu título, subís el título, bueno, pero cuando se expidió tenés que aclarar la fecha. Si vos te equivocás en uno de esos números, el sistema te rebota, no te podés listo. anotar. Si el día que vos vas no te podés anotar, ponele que te dicen, si en 3 días vos no podés venir porque tenés laburo, quedaste afuera del listado. Tenés que listo. cargar los cursos que vos hacés. Si alguno de los números que tienen los códigos de los concursos está mal, no te suman el puntaje. Es una Todo para locura. poder entrar a un sistema así de un mercado docente en el cual vos competís entre colegas. Claro. O sea, vos lo que salís es con un puntaje, tenés un puntaje por el título y después vas a una asamblea con esos puntos y disputás con otros docentes. O sea, con el que tenga la misma cantidad de puntos que vos, por ejemplo. En realidad no, en realidad levanta la mano, por ejemplo, ¿no? A ver, me gusta, pero nunca lo supe esto, ¿eh? Hay un tribunal docente que va diciendo las escuelas. Sí. Y O sea, la competencia, perdón, entre comillas, competencia, Sí. bueno, ni entre tantas comillas. no es entre es una comillas. competencia, es por los mejores colegios, podemos decir, o los más, hay algunos más queridos. Sí, por ejemplo, o hay docentes que tienen tan buen puntaje que pueden acumular horas en un mismo colegio. Entonces, de repente ok. un docente tiene Te conviene. primero, segundo, tercero en la misma escuela y trabaja todo ahí, Bien. ¿no? O sí, por cercanía, o por Claro. las escuelas que son más céntricas, por lo general, son las primeras que salen y las primeras que se van. Claro. Y eso se nombra una escuela, el cargo que está habilitado. Para, y en un aula que están todos en ahí. el consejo escolar, en un Quilombo. lugar grande, sí. Hay ahora también asamblea virtual, entonces eso cambia, pero Ok. es el mismo sistema, ¿no? O sea, ellos van diciendo y el que tiene más puntaje se anota. Pero y- dice, por ejemplo, sale y dice la 31, ponele. Sí, y ahí le empiezan a levantar la mano. 40 puntos, ¿quién? Bueno, 40 puntos, 42 puntos. Y entonces, bueno, es como si fuera una subasta. Una subasta, Una buenísimo. subasta de horas por puntaje, con un sistema muy macabro de fondo, que es que, ¿cómo sumás puntaje? Bueno, Eso. por título, por cursos hechos, los cursos, ¿quiénes los brindan? Están los cursos del Estado. Yo, por ejemplo, tenía para subir 2 cursos que hice el año pasado.
uno de enseñar con inteligencia artificial y otro de actualización del régimen académico, que tiene una perspectiva de actualización pedagógica. Bien. Vos te van dando, por ejemplo, bueno, qué cambia del régimen académico anterior a este, y vos por formarte en eso recibís algunos puntitos. Ok. ¿Cuántos son esos puntitos? Capaz 0,5, capaz 0,4, nada. capaz 0,3. Pero después tenés una vía en la cual hay un negocio que no se menciona en la universidad por lo menos, en el Instituto de Formación Docente, no sé qué tanto se mencionará, pero que es que vos vas cursando la carrera y cuando te recibís te enterás que, bueno, hay un negocio con privados, con sindicatos, en el cual te ofrecen puntos que si vos pagás, tenés más puntos. Yo sabía eso, que se compra, que cuando me lo contaban dije, es una locura, ¿cómo se va Vos comprás a los comprar? puntos. Y Bueno. pero que el que te lo vende es un coso de ocasional. Claro, es como un intermediario, a veces Ok. no sabés quién es, a veces en los grupos de docentes aparece la oferta, te escribo por privado, tampoco se dice mucho, y ahí vos dices, bueno, El esto es así, marketplace vos tenés, claro. Y ahí el contenido, la formación y lo que tiene que ver con tu actualización académica, Nada, cero. no importa, lo que Porque importa lo es... que te dan es un curso, digamos, como que si hubieras hecho un Exacto, curso. como si hubieras hecho un curso, Ok. o a veces tenés que responder un multiple choice. Son cursos Sí, que sí. tienen que ver no con la calidad educativa del curso, sino con los puntos que hay detrás, por las instituciones que los respaldan Claro. y porque el organismo provincial que se encarga de revisarlo los tiene avalados. Este año hubo un retroceso con eso, o sea, hay una política que me parece que es positiva, que es que dejaron de contar los cursos que vos pagabas y te daban 10 puntos. Claro, un Que es montón. un montón. Un montón de puntos. Un montón. Obviamente, todos los que ya compraron esos 10 puntos ya los tienen. El que no los pudo comprar o el que no quería comprarlos porque apostaba a otro tipo, bueno, ese quedó con el puntaje más chiquito. Está dando Y clases así en somos. la escuela Sí, o no estamos dando clases. Del Artemis Mi 2, está dando clases allá. Mi situación y las de otros compañeros que nos recibimos hace poco es que quizás no estamos dando clases, mientras Claro. hay otros chicos que se recibieron este año, llegaron a comprar los cursos antes de que salga la resolución de provincia y terrible. hoy tienen 10 puntos más que nosotros. Aparte es obvio que los compraron. Aparece Obvio uno que lo compraron, que a veces son chicos que tienen 26 años y tienen más puntos que una docente que tiene 25 años de antigüedad. Che, es terrible. Es la lógica del sálvese quien pueda y... Claro. y Pero son todos los docentes de sus hijos, señoras y señores. sí. O sea, es la realidad de... Es así. Y es algo que está tan normalizado y naturalizado que es así, que muchas veces el comentario es como, bueno, ¿qué vas a hacer? Si no compras sos un boludo, Claro. porque te estás quedando afuera de la Sí, posibilidad de dar clase, entonces hay que comprar. Si hay no que estuviéramos comprar. al aire, yo te hubiera dicho... Vos sos un boludo. Comprar, Bueno, hay que comprar bueno. las cosas. Es una... ¿A quién le importa la educación de los niños? No, pero te empuja eso, digo, ante una situación naturalizada, a decir, bueno, el que pueda que saque una ventaja y ahí se pudrió todo. Es una lógica que impera, así que Sí. y que impera en el sistema público como en el privado. Y en esto, yo en realidad lo que venía preparando mientras pensaban todo esto tiene que ver con la lógica del sálvese quien pueda, tiene que ver con las noticias que estamos teniendo, que se hicieron muy virales en el último tiempo, que tiene que ver con la violencia en las escuelas. Ujú. Hoy, bueno, en Mar del Plata hubieron distintos casos puntuales que se viralizan y después en la escuela suceden cotidianamente todos los días casos de violencia, como en cualquier otra parte del Sí, mundo, sí, ¿no? claro, Eso claro. es lo que tiene. A veces hablamos de violencia en las escuelas como si la escuela estuviera ajena, como si fuera un territorio paradisíaco que no ahí adentro no debería ingresar la violencia, Claro. ¿no? ¿Cómo va a ingresar la violencia en la escuela? Que se maten afuera los Claro, chicos. claro. Y ahí, hoy escuchaba a la mañana a Flavia Terigi, que es una nueva ministra del gobierno de la provincia, que contaba cómo habían abordado desde la provincia y qué claves habían dado lo que pasó en Santa Fe Ujú. con el tiroteo en la escuela, donde un chico llevó una escopeta, tenía 15 años y mató a otro compañero de 13 años y lastimó a otros tantos más, que se detectó que en la investigación que hubo posteriormente, por un lado se detectó que ese chico estaba involucrado con un foro en internet que se llama True Crime, que es un foro global donde comentan personas de distintas partes del mundo y que tiene donde se avalan y se celebran los tiroteos de Estados Unidos, ¿no? Wow. A partir de ahí y de este caso puntual empezó a hacerse tendencia en las redes y en los videos que hay en Instagram, en TikTok. Los chicos hacen unas pintadas en las escuelas que dicen mañana no vengan, tiroteo en la escuela, ¿no? Ok. Como si fuera una cosa graciosa, Sí, pero que también sí. funciona como amenaza en la escuela. Fogoneado para
por esta cuestión de las redes, digamos. Fogoneado es un tren de TikTok, es como es la tendencia, ¿viste? Vos lo buscás en TikTok y ahí te aparecen la cantidad de videos. Flavia Terigi dijo que eran más de 580 denuncias que habían recibido hasta el viernes de escuelas con amenazas. Es un montón. Y también pensaba en las maneras en que eso se podía contrarrestar y qué estaban haciendo como medidas preventivas para evitar, ¿no? A mí me interesa pensar que estas cuestiones, acá en Mar del Plata se armó una mesa intersectorial en el Consejo Deliberante que se llama Escuelas Libres de Violencia, donde interactuaban distintos, no sé, estaba el del sindicato de SUTEBA, del sindicato de los docentes privados, estuvieron como en representación de los distintos gremios, había una directora escolar, y que se buscaban, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta situación, ¿no? Y a mí me parece que hay una clave, porque hay un discurso que está ahí siempre de fondo, entre los estudiantes, entre los docentes muchas veces, y también entre algunas de las autoridades académicas, de los concejales, incluso que estaban ahí presentes, que hablaban de la vuelta a la autoridad del docente, y que lo que había ocurrido es que el docente perdía autoridad dentro de la escuela, ¿no? Y que eso llegaba a que quizás por 2 estudiantes ocurran cosas que no tenían que ocurrir, a otros se les ocurre que tienen que volver a ver policías dentro de las escuelas cumpliendo el rol de monitor, a otros se les había que ocurrir que lo que tenía que suceder en la escuela, en definitiva, era un apego al hecho de que la escuela tiene que ser el lugar de subjetivación de los estudiantes, ¿no? Donde los estudiantes van y toman conciencia de lo que llevan consigo mismo y lo que van a hacer, en esa idea de la escuela como formadora de ciudadanos, ¿no? Bueno, esa idea ya fue muy cuestionada, ya hace mucho tiempo que está muy cuestionada, y me parece a mí que el hecho de lo que le pasa a este chico en Santa Fe y del grupo que está involucrado, habla un poco de lo que está pasando con cómo van los chicos a la escuela. Los chicos a la escuela no van sin información de lo que es el mundo. No esa idea de que la escuela es la que te va a llevar el contenido, que parece algo que dentro de las ciencias sociales se hubiera dejado atrás hace mucho tiempo y todo, bueno, sigue estando muy instalada, y sigue estando muy instalada a la hora de pensar cuáles son las respuestas que se van a dar cuando preparamos la educación del siglo XXI, ¿no? Claro. Como si la escuela siguiera siendo ese refugio sólido de una sociedad que todavía tiene como espacios de habitabilidad la familia, la fábrica, la escuela y después la casa. Entonces te dicen, bueno, el primer lugar es la familia. Y el otro día lo escuchaba a un streamer muy famoso de los jóvenes, que es Dago Ceneice, que decía que una madre lo había interpelado y le había dicho: vos tenés que dejar de insultar porque mi chico te escucha todo el día y a partir de ahí insulta todo el día. Y él decía, bueno, a mí en la escuela me enseñaban que no tenía que insultar, yo no voy a dejar de insultar porque su chico me escucha y yo insulto, ¿no? Entonces hay algo en lo que sucede en la mediósfera que me parece que ya lo hemos hablado en otras columnas, pero que siempre tiene que estar de nuevo presente en toda política que pretenda enseñar o producir un proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Porque hay que definirla y de una manera para mí que se pueda entender por cualquiera, ¿no? Vos podemos hablar mediósfera, infósfera, el nombre que le querramos dar, tiene que ver con el tráfico de información. Yo soy de los que creen o de los que están de acuerdo con las ideas, más que creer, no es una creencia, sino más bien una corriente de pensamiento, una cosa que uno puede verificar empíricamente en la cotidianidad, de que estamos en un modelo de producción global de productos, de servicios, que deriva de la objetividad a lo inmaterial, que tiene que ver con la producción de símbolos, ¿no? Los símbolos semióticos en un mundo que vive de flujos de información. ¿Qué significa que haya un flujo de información? Que la información, como si hubiera una autopista, va y viene. Todo el tiempo. Indeterminadamente. ¿Dónde puede ocurrir el párate a ese flujo? Y probablemente en la escuela, probablemente en un club de barrio, pero siempre aceptando que ya no hay más solidez. O sea, ese flujo está atravesándote la escuela, la casa, la familia, el hogar. Todos lados vos estás recibiendo información que te va formando como un sujeto. Entonces, una política pública que piense que lo que hay que hacer es aislar más a la escuela
de su territorio, ¿no? Se propone, bueno, más rejas, las escuelas ya están enrejadas, ya le dan la espalda al barrio. Yo digo eso, cuando dicen la autoridad de los docentes y que haya más disciplina, ya está todo eso. Lo que falta es otra cosa, digamos. Lo que no se hizo nunca fue romper esas barreras de la escuela. Claro. Digamos, eso, el de voltear el muro, bueno, eso no pasó. No pasó, las escuelas... se amurallaron están más. atravesadas por eso, aunque estén amuralladas, y aunque vos tengas el policía, el chico va a volver a su casa, va a volver a tener acceso a esos foros globales, Claro. donde no hay no hay un control, por lo menos por parte de nuestros estados, menos en un estado como el que tiene Javier Milei hoy en día, ¿no? Y entonces ahí es donde se produce, bueno, estos hechos catastróficos. Y lo que sí decía Flavia Terigi, que a mí me parece muy interesante, es eso, las medidas siempre son las del diálogo. La única manera de interrumpir el flujo es dialogando, hablando con los estudiantes, hablando de las cuestiones de violencia. Y no hay una receta mágica, me parece a mí, más que esa. Sí, podemos replantear una escuela que está diseñada para un mundo que probablemente, ya no sé, antes decía, bueno, no podemos cambiar el horario de ingreso a las clases porque todos los trabajadores van a trabajar a las 8 de la mañana. Bueno, esto sigue siendo así. ¿Cuántos sí, cuántos no? ¿Cuántos siguen trabajando todo el día? ¿Cuántos no tienen momento ni a la noche para descansar? Entonces, en esa dinámica escolar, la escuela, bueno, tiene que estar abierta a las 7:30 de la mañana, bueno, ¿qué se hace en ese horario escolar? ¿Qué hacen los chicos que están cansados y no quieren estudiar, no quieren estar ahí, no quieren aprender? Porque ya saben muchas de las cosas que uno le va a explicar desde un sentido común, que es el del mercado, el que impera hoy en día. Claro. No es otro. Claro. No es otro. No es que los chicos van y por sí solos tienen idea. Bueno, no está pasando eso, por lo menos. Bueno, interrogantes para... Me gusta, y con el arranque de cómo nace todo desde los puntos que se pueden comprar, digo, desde ahí en adelante todo es un gran problema. Todo es un gran problema. Pero bueno, habría que pensar si existe una contrapedagogía de la crueldad posible. Para mí no puede nunca pensar en estos problemas como una cuestión aislada, como, los chicos con el celular, como si fuera una cosa más, ¿no? Como si el celular fuera el problema, como no el mundo en el que vive, la escuela y la violencia, ¿no? Como si la violencia ya estuviera afuera de las escuelas. Digamos, los chicos se pelean en la escuela, bueno, pero que se peleen afuera es mejor. Esos también son interrogantes que hay que hacerse. Bueno. Eso era lo que teníamos preparado para hoy. Me gusta, nuestro querido Fede Mendoza Correa siempre nos trae temas para pensar, nos dejamos siempre más dudas que certezas, pero es el camino, ¿no? Para encontrar las soluciones. Sí, estaría bueno que para mí lo que sí estaría bueno es que esto se mencione, por lo menos que se pueda decir, ¿no? Porque se habla de que la escuela ya cambió mucho y que ya está más blanda, se habla de eso, bueno, no es lo que se ve, por lo menos en la realidad. Nuestro humilde aporte entonces, mi querido Fede, como siempre un placer, amigo. Estamos en Brujos y Científicos, gracias de verdad, amigo. Muy buenas tardes. Nos vamos con algo de música, me dice Julita, ¿puede ser? No, me dice que no. Bueno, seguimos, mire, esta es la magia de la radio. Así sigue Brujos y Científicos. Bueno, amigos, lo que seguía en Brujos y Científicos era la promesa de Martín Morales. No la voy a cumplir. ¿No la vas a cumplir? No, sí. Luis Brandoni era la temática, obviamente. Ha fallecido Luis Brandoni, uno de los actores más importantes. Antes, quiero conectar algo, porque estaba escuchando recién la columna de Fede. Sí. Y hay una película, ahora vamos con Brandoni rapidito. Hay una película que me parece que no está más en cine, estuvo una semana y se la fletaron. ¿Anotó? Pero anoten porque está dando vueltas por distintos lados. Que se llama, a ver si me acuerdo bien el título, Buena suerte, diviértete, no mueras. Ok, buena suerte, diviértete, Good luck, no have mueras. fun, don't die. Se llama la película. ¿De qué va eso? Es la historia de, imagínense todos ustedes comiendo en un restaurante tranquilos en alguna parte del centro de Mar del Plata. Estoy perfecto. Y de la nada aparece, en un futuro cercano, o sea, no es en la actualidad, en un futuro cercano. Ok, ¿no? me gusta. Y de la nada aparece una persona que parece uno de los que vive en la calle, ¿no? Sí. Una persona sin techo, todo sin bañar. Un fisura, diría, ¿no? diría el gobierno municipal. Una persona físicamente que uno dice... Un homeless. Claro.
Y aparece esa persona allí y no pide plata, no pide comida, nada. Dice, vengo del futuro. Me encanta. Esta es como la vez número 120 que vengo del futuro y no puedo lograr encontrar la solución en este grupo de gente, siempre con la misma gente. Vengo del futuro, el futuro fue destruido, o sea, la sociedad fue destruida por la inteligencia artificial. Upa. Y yo tengo la misión de deshacer ese futuro, o sea, de evitar ese futuro, ¿no? ¿Quién quiere venir conmigo? Y nadie le cree. Callate. ¿no? Nadie le cree. Ahí va la premisa. La premisa no es de la inteligencia artificial nos destruyó porque se volvió mala, Ok. a lo Terminator, Claro. sino que es la inteligencia artificial se apoderó tanto de la sociedad que nosotros dejamos de relacionarnos Ok. y dejamos de, o terciarizamos distintas cuestiones sociales y se las dejamos a la tecnología. Y hay un ejemplo que da la película que me parece, es un pequeño spoiler, pero desde los primeros minutos de la peli, que me parece que es muy genial y que representa muchas cosas. A ver. ¿no? Ahí te cuentan la historia de una de las personas que dice, sí, yo voy a ir con vos a tratar de destruir esto. Consigue, bien. Sí, consigue gente. Y te cuentan la historia de ella y es una madre que un día se entera, esto está ambientado en los Estados Unidos, Ok. se entera que su hijo fue asesinado en un tiroteo en un colegio, ¿no? Entonces ella, con todo el drama que tiene por la muerte de su hijo, en un momento, cuando está en el hospital, le dice dos mujeres ahí que están re felices, también le mataron a los hijos en el tiroteo, están re felices, y dice, te dejo una cartita, anda, como una carta de presentación, anda y después me contás. Y esa carta es como un lugar en el cual el gobierno paga un proceso tecnológico para que vos puedas clonar a tu hijo muerto por un tiroteo. Y la moraleja la moraleja que te deja esto es el problema, o sea, la solución al problema no es ir al por qué hay tiroteos, por qué sucede lo que sucede, sino vamos a resolverlo con tecnología. Claro. La solución es, no importa por qué se mata gente, por qué hay armas y demás, sino la solución es, te devuelvo la vida de tu hijo, Qué locura. aunque no sea el hijo que vos querés. Se llama Buena Suerte, diviértete, no mueras. Está muy buena la película, así que se las recomiendo. Al final como que va un poco, se va para un... Pero está muy buena la ¿Cómo la peli. pueden buscar? A una plataforma tiene que estar. No Búsquenla, está, bien. todavía no está. Está ¿no? dando vueltas de manera media truchonga, Ah. así que búsquenla si quieren de esa manera. La dirige Gore Verbinski, que es el director de las 3 primeras películas de Piratas del Caribe. Aquí lo vemos Mirá en quién cámara. apareció acá. Aquí lo vemos. Salude aquí, a ver si aparece nuestro Ahí está, querido ahí está. Samuel Zamorano. Ha venido. Samuel, ¿cómo anda? ¿Cómo están? Yo me asusté, estamos hablando de inteligencia artificial, futurología, ¿Cómo están, de no? clones. Clones. No soy un bot, soy yo realmente. Creo que soy yo, ¿no? Creo que Todavía, sos sí. vos. Hay que girar un cachito Creemos el que sí. micrófono a ver si. Tranquilamente en algún momento puedo ser reemplazado por un holograma y que tenga ya cargada mi voz y varias de mis conversaciones. Bueno, encima por mi oficio hay audios míos Muchos. dando vueltas por todos lados, así que podrán reconstruir seguramente mi forma de ver el mundo. en Pero hay algún momento. cosas que no van a poder reconstruir, Samu. No. Tu sensibilidad. Mi sensibilidad, mi tu- sentido del humor. Tu sentido del humor, es verdad. Sí, totalmente. No sé si hay muchas más cosas, pero. pero con esas dos ya estábamos. Hace 10 años fui papá, por ejemplo, el día de hoy es el cumpleaños de Juan. ¿Hoy cumple 10? Mirá. 10 años. ¡Felicitaciones! Así que, sí, Muy bien, felicitaciones. amigo. Impresionante, estábamos trabajando juntos en aquel Estábamos momento. haciendo radio en aquel entonces. Exactamente. Que yo decía Sí, que ¿no? le iban a decir Juanza. Juanza. Pero Juan Zamorano No, es Juan Zamorano, Es Juan, le es dicen un Juan. tipo bueno, que es importante. es buen pibe, sí, señor. Así que está cumpliendo sus primeros 10 años. el Y anda ahí muchacho. controlando su terremoto, que es su hermanito. El hermanito está ahí en otra situación. Él está. De bondad también, pero un poco más impulsiva Es todavía. más revoltoso, está bien. Sí. Son las dos facetas tuyas, Sí. las de tus hijos. Sí, tal cual. Vos tenés Todo las dividido. dos. Son Claro. mis 2 horrocrux que han sido ahí. Dos nada más. Sí, tengo 2. No, Todo en 2 horrocrux. y basta ya, Samu, porque ya No, ya bastante- está, ese negocio cerró ya. pero buen aporte. Pero bueno, por favor, no quiero interrumpir. No, Solo no, quería participar. Bueno, busquen esa película Sí, entonces. búsquenla y vamos, si quieren, hablar un poquito de Luis Brandoni. Las 3 películas que les recomiendo de Luis Brandoni. Luis Brandoni, si quieren vamos. rapidito, falleció el 20 de abril, tenía 86 años, se cayó. O sea, Ah, fue sí, por no un sabía accidente yo. doméstico, se cayó y del golpe en la cabeza le sucedieron Ah, no cosas sabía, y por mirá. eso se murió. Un Es hematoma más, subdural es el Sí. cuadro correcto. es más, sabía. Solita Silveira, que estaba trabajando con él en teatro en este momento, Claro. dice que hacía unos días ella lo había llamado para contarle unos problemas de salud que ella tenía. Y Luis dice que le daba muchos ánimos porque él se encontraba muy bien de salud y dice, dale, va a salir todo bien. Y a los 3 días se murió. Qué bajón.
Qué baja. Pero bueno, todo el mundo lo conoce. La Patagonia Rebelde, Esperando la Carroza, La Odisea de los Giles. Es enorme la cantidad de películas que ha hecho. 100 veces No Debo, de ahí salieron muchas de sus frases. El cuento de las comadrejas, sí, bien dicho. La Tregua, esa maldita costilla que hace de taxista en la película con Susana. Sí, señor. Parque Les Ama, que estrenó hace muy poquito por Netflix, ahí de Juan José Campanella. Pero no, les quiero recomendar 3 películas menos conocidas de él, que están buenas. Y que las 3 están en YouTube. Así que si no tienen que ver, las buscan ahí por título y están las 3 en buena calidad, además, que eso es lo valioso. Anote, vecina. Primera película, Escala Musical. A ver si conocen alguna de las 3. Escala Musical no la conozco. Escala Musical, película dirigida por Leo Fleider. Fue el debut como actor de Luis Brandoni, película de 1966. ¿Debut de Brandoni? El debut de Brandoni. Película que cuenta la historia de un empresario con mucha plata que está como muy empecinado en llevar a una pequeña banda musical nueva de jóvenes a tener un programa de radio, justamente, ¿no? Me gusta. Tener un programa de radio, protagonizada por Osvaldo Miranda, junto a Beatriz Taibo. Película muy chiquita, pero está buena y además tiene mucha música de los grandes éxitos de los 60. Bien. Es en esa época en la cual se había hecho como famoso el número musical muy teatral en el cine argentino, de una banda literal arriba de un escenario tocando y eres el tema entero, no un pedacito, sino el tema entero. Bueno, eso. Y algo, Martín, que se utilizó hasta bien entrado los años 80 y tal vez algo de los 90. Yo recuerdo las películas, por citar un ejemplo, de Olmedo y Porcel. Sí, bueno. En algún momento ellos como que iban a un café o a algún lugar nocturno y en el medio de esa escapada aparecía, no sé, Sandro o alguno de los... María Marta Serralima, por ejemplo. Me acuerdo y el gordo que siempre se disfrazaba y se metía ahí en el medio a cantar. Bueno, así que bueno, Escala Musical, búsquenla, está en YouTube. Segunda, Tute Cabrero. Tute Cabrero, ¿no? Tute Cabrero. Mirá, como el juego, pero no... 1968, en este caso la película. Juan José Jusid fue el director. Pepe Soriano, Juan Carlos Gené, los protagonistas. Acá es una muy buena película. Esta sí se las recomiendo, véanla porque vale mucho la pena. Es la historia de 3 compañeros de trabajo, 3 ilustradores, que un día el jefe le dice, bueno, tengo que echar a uno de ustedes. Upa. Elíjanlo ustedes. ¿Quién se va de ustedes 3? Buenísimo. Entonces es la lucha, la competencia entre los 3 para ver cómo ellos tienen que decidir cuál de los 3 se queda sin trabajo. Y si ellos no logran descifrar cuál es, el jefe dice, yo elijo. Lo elige él. Lo elige él. Y es una película que habla sobre la competencia, sobre la precariedad y sobre todas las cosas complicadas del mundo laboral. Así acá, que mira, somos 3 en este momento. Yo, si pasa esto, pego media vuelta, muchachos, y me voy. Lo doy por mis compañeros. Yo digo, echen a Samu. Así que votemos. Si no la vieron, Tute Cabrero está en YouTube. También fue un éxito temprano en la carrera de Luis Brandoni. Y tiene una más. Tengo una más. Película de 1996. Esta es un poquito más conocida, pero igual está como ahí en las tinieblas. Titulada El Verso. El Verso, mira, El Verso. No conozco ninguna. ¿Viste? Son películas que no son muy conocidas de Luis Brandoni. 1996, Santiago Carlos Oves, el director, Virginia Lago, Hugo Arana, los protagonistas. Bueno. Con, por supuesto, Luis Brandoni, que es el protagonista número 1. Es la historia de un vendedor de la calle que está hasta las bolas de las deudas. Tiene muchísimas deudas, su esposa lo deja, tiene que mantener a sus hijos, no sabe cómo conseguir plata, el crédito que sacó ya se le acabó, está en la lona total, entonces dice, ya estoy mal, me voy a cumplir mi sueño. ¿Cuál es su sueño? Ser locutor de radio. Una gana de llenarse de plata tenía. Yo sé que con esto la voy a pegar. Con esto la pego. Así que su sueño es ser locutor de radio. Si no la vieron, El Verso. Habla sobre toda los versos, pero el verso como del chamullo argentino para tratar de conseguir plata de alguna manera y no lo logra. Me encantó. Bueno, muy bien, Martín Morales, quédese que vamos al cierre, estamos con la cortina de cierre, últimos minutos de esto, que es Brujos y Científicos. Claro. Ya me anoté todo, para ver. Hay que ver las pelis que recomienda Martín. Yo tengo un muy buen recuerdo de Brandoni en la serie, era por televisión abierta, llamaba Mi Cuñado. Sí. Con Darín, dos grosos. Él hacía del señor Cantalapiedra, era el personaje de Brandoni, y Darín hacía del Chiqui Fornari, un personajazo. Personajones los dos. Un vago que obviamente le hacía la vida imposible a su cuñado, el hombre de la familia, digamos, por llamarle de alguna manera. Vivía ahí y todo, bastante metido en el medio de toda la vida familiar. Tenemos que hacer un ciclo de cine de Martín. Me encantaría. ¿Cómo sería eso? Charlita previa a nosotros ahí y que después se proyecte una película. Sí. ¿Por qué no? ¿Podemos tomar whisky como función privada? Sí, aquellos dos, Rómulo Berruti. Uno murió hace poquito, creo que, no me acuerdo cuál de los dos.
Como la vez que fuimos a ver Mártires en mi casa. Claro, bueno, pero lo hacemos. Escuchá, le pedimos. Ya mangueaban al aire. Pedimos Dondera. Sí, lo llamamos a Fechu, le decimos a Fechu que nos preste. Sí, lo hacemos en streaming. O streaming que se pueda ver. Claro, que se pueda ver en la casa. En Twitch se puede ver películas o no. Habría que ver qué película. Si está en YouTube no pasa nada. Si es una de estas no pasa nada, pero. Bueno, hay que buscar películas de YouTube, películas gratis que te va a dar Martín Morales y charlamos antes y comemos algo. A mí me encantó, Listo, anotado entonces, Samuel. Amigos, nos vamos, mi querido Samu. La semana que viene nos reencontramos. Sí, espero llegar. Te fallé el sábado. Sí, es verdad, pero no pasa nada. ¿No pasa nada? Lo que pasa es que. ¿Seguimos siendo amigos? Sí, obvio, por supuesto. Y hoy hubo muchas manifestaciones, hubo muchas cosas en las calles de la ciudad de hoy. Pero cuente que es porque usted tiene que ir a trabajar a cubrirlas, no se está quejando. No, por supuesto. Sí, un poco coincido con algunos de los reclamos de los distintos sectores que estuve evidenciando. Yo pensé que estaba como automovilista diciendo viejo, cortan la calle. No. Pero sí hubo muchos reclamos hoy desde lo periodístico. Hay que estar ahí junto a nuestro pueblo, viejo. Sí, señor. Samuel Zamorano, Martín Morales con nosotros. Nos vamos, amigos, nos quedamos sin más tiempo. Yo quiero mandarle un abrazo grande que recorra los casi 9.000 kilómetros de distancia que tenemos entre Mar del Plata y Chihuahua. A mi hermano Santiago Belsa. Hoy es el día del entrenador de básquet. Bien. Hoy a la noche juega, tiene partido con las Adelitas. Así que un abrazo grande a Santi. Me consta, sé el enorme trabajo que hay detrás de ese ratito que la gente ve en la cancha. Bueno, atrás de eso hay muchísimo trabajo. Así que para mí es un orgullo enorme, Santi. Te quiero mucho. Éxitos esta noche y con todo lo que sigue, con esta carrera tremenda que se viene. Nos vamos. Llegamos al final de este programa. Nos reencontramos el miércoles para volver a ser brujos y científicos. Chau. Que pasen bien. Mejor el fuego encendido de un campamento amigo que la triste soledad. Mejor el fuego encendido de un campamento amigo que la pinche soledad. Hay también quien afirma que tan